Hola, soy el hijo de Sam y te invito a entrar al mundo retorcido. Era el lunes 15 de noviembre de 1999. En el kilómetro 15 de la antigua vía al llano entre Bogotá y Villavicencio en Colombia, un niño que se adelantó a su padre en el recorrido matutino por la montaña encontró entre las malezas un cadáver en relativo estado de descomposición. Inicialmente no fue identificado, siendo llevado por tanto a la morgue con la triste etiqueta de NN. Solo hasta el 14 de enero del año 2000, 2 meses después, y gracias a pruebas de ADN, se le pudo poner nombre y apellido. Se trataba de la religiosa Luz Amparo Granada Bedoya, perteneciente a la congregación Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, quien había desaparecido misteriosamente 2 meses antes, el 13 de noviembre de 1999, sin dejar rastro alguno. El cuerpo presentaba un impacto en la cabeza, estaba desmembrado y quemado. El 27 de marzo del año 2000, 133 días después del hallazgo, las autoridades indicaron del caso a la persona más inesperada, otra religiosa de la misma congregación, vecina de Cuarto de la Oxisa. La religiosa fue despojada de sus hábitos por orden papal y trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Esta es la sorprendente historia. Siendo apenas una niña de escasos 5 años, Luz Amparo declaró a su mamá Aura y a la abuela Bertina sus intenciones de hacerse monja. Era una santa niña de Dios con una vocación temprana de servicio. Todos la abrazaron sonrientes, pero tomaron como un juego su improvisada vestimenta y sus angelicales alas. Sin embargo, a través de los días y los años, ella se encargó de demostrarles a su familia y amigas que sus intenciones de ingresar a una congregación religiosa eran muy serias. Con el paso del tiempo, su vocación se fue afianzando. Nacida en La Celia, un pequeño municipio empotrado en las montañas del departamento de Risaralda, todos la recuerdan participando en la catequesis de niños y encuentros juveniles. Gustaba de las reuniones y fiestas, pero no era rumbera ni consumía licor. La futura hermana se graduó de bachiller en diciembre de 1988 y luego partió a Medellín con sus padres para ingresar a la congregación de las Adoratrices. Su cabello rojo y sus 1,75 de estatura que la hacían atractiva a los hombres no fueron un problema a la hora de seguir el camino señalado por Dios desde antiguo. Su estilo suave y dulces maneras no daban pie para que alguien pensara en algo físico con ella. Su vocación y consagración a Dios, o tal vez el destino, como fatal ironía, la llevó hasta una casa ubicada en la calle de la Agonía, identificada con la nomenclatura 9371 del barrio La Candelaria en Bogotá, donde ejerció un loable trabajo pastoral con las prostitutas del barrio Santa Fe. Pero una mañana de sábado, cuando el milenio moría, la hermana Luz Amparo desapareció para no volver jamás. Tenía solo 32 años. En sus informes de levantamiento, las autoridades dejaron constancia de que se trataba de una bolsa de plástico negra que tenía en su interior un cuerpo de mujer de unos 30 años, envuelto en cobijas de lana y cajas de cartón para guardar panela. Estaba muy bien amarrado y asegurado con cunchos. La mujer había fallecido por un disparo en la sien. Su cuerpo estaba parcialmente quemado y desmembrado, su brazo derecho y la pierna izquierda. Por su estado de descomposición, los legistas determinaron que llevaba varios días allí. Durante las diligencias de levantamiento, las autoridades no encontraron un solo papel que les permitiera establecer de quién se trataba. Era un NN más de la larga lista de NNs del país, y así permaneció hasta el 18 de enero del año siguiente, cuando Medicina Legal corroboró que esa mujer terriblemente asesinada y torturada era
Luz Amparo Granada Bedoya, una religiosa que pertenecía a la comunidad de las adoratrices. El caso llamó inmediatamente la atención de los investigadores, quienes se pusieron en la tarea de recoger pruebas en los matorrales que les permitieran esclarecer el espeluznante hecho. Tras varios meses de ardua labor pericial, los funcionarios hallaron a la presunta responsable, otra monja de nombre Leticia López, una mujer de 46 años en ese momento, de baja estatura, voz suave y con casi 30 años de vida religiosa. ¿Qué hizo que los fiscales llegaran a esa sorpresiva conclusión? Quédate hasta el final y lo sabrás. A la 1:35 de la tarde timbraron en la casa de la comunidad del barrio La Candelaria dos agentes del cuerpo técnico de la fiscalía. Preguntaron por ella y lo único que le dijeron era que sacara sus documentos de identificación para luego ser trasladada a la cárcel de mujeres Buen Pastor en Bogotá. La hermana Luz Amparo pasó la última noche de su vida en la casa de La Candelaria, compartiendo la cena con sus compañeras, Micaela y Leticia. Ese viernes estuvo con ellas el médico psiquiatra Miguel Cote, quien atiende a las drogadictas y prostitutas con quienes trabajan las religiosas, en el barrio Santa Fe, cerca de la casa. Luz Amparo se quejaba de una fuerte gripa, razón por la cual el médico le dio una incapacidad de 5 días para faltar a la universidad donde hacía un curso de pedagogía. En eso se basó parte de la defensa de la hermana Leticia. Según su propio testimonio, a pesar de la incapacidad que le dio el médico Cote, la religiosa abandonó la casa en la madrugada de ese sábado. Para los investigadores, ese era uno de los varios cabos sueltos en la escena del crimen. A los fiscales se les hizo muy complicado determinar cómo, por qué y a qué horas la hermana Luz Amparo abandonó la casa de La Candelaria. En medio de ese laberinto de preguntas surgió una pista que hizo pensar a los peritos que Luz Amparo no salió por sus propios medios de la casa. Parte de la clave estaba en los distintos juegos de llaves de la puerta principal que tenían las religiosas de la comunidad. Las únicas monjas que tenían llaves eran la víctima y la inculpada, y los investigadores corroboraron que las llaves de Luz Amparo fueron encontradas dentro de la casa. Entonces la pregunta que surgió fue: ¿quién le abrió la puerta a la religiosa? Alguien lo hizo, y ese alguien, según la fiscalía, fue la hermana Leticia. Sin embargo, la sospechosa hermana expuso otra lectura del asunto. Yo tenía llave de la otra puerta. Yo era la última que había llegado y no tenía esa llave, y no la necesitaba porque salíamos por la puerta principal. Además, el llavero de Amparo estaba marcado con su nombre y el que ustedes han encontrado tiene otro nombre. Su versión no convenció a los investigadores. Ellos tenían serios indicios de que la víctima no salió por sus propios medios de esa casa. Aseguraban que fue asesinada por un impacto a corta distancia, justo en la cabeza. Y que el crimen ocurrió en la madrugada del 13 de noviembre. Quienes intervinieron en el hecho la sacaron de la casa para luego desmembrar su cuerpo, incinerarlo, embalarlo en bolsas plásticas y tirarlo en un matorral donde fue encontrado 2 días después, concluyeron los investigadores. Ante las acusaciones, Sor Leticia solo atinaba a decir que todo era un absurdo. La casa es muy pequeña y se oye todo. Si fue un tiro, habría sonado muy fuerte. Tampoco hay orificios del proyectil. Además, estábamos todas en la casa. En este punto la señora monja se equivocaba de medio a medio. Gracias a la participación de 2 expertos traídos directamente del FBI que ayudaron a la investigación con tecnología de punta, tecnología que no existía en el país en ese momento, era más que claro que la hermana Luz Amparo había sido asesinada y arrastrada y sacada de esa habitación entre el 12 y el 13 de noviembre de ese fatídico año. Para la fiscalía las pruebas eran contundentes.
por lo menos las recolectadas en el lugar donde se cometió el hecho. Los materiales utilizados para el embalaje del cuerpo, cobijas, tela estampada, cajas y sunchos, fueron sacados de la casa donde habitaba la occisa y la sindicada, pues había una correlación entre aquellos con los que fue envuelto el cuerpo y los encontrados en la casa de la comunidad religiosa, y respaldan esa prueba con el testimonio de otra monja, la hermana Carmen Julia González, quien aseguró que Leticia tiene gran habilidad para ensunchar cajas y paquetes. En la Candelaria se hacen traperos. para esta acusación la hermana Leticia también tenía lo suyo. Yo no sé la técnica para hacer sunchos. He visto hacerlos en el taller cuando las muchachas elaboraban los traperos. Habló de la enfermedad en sus manos, de la operación de la que fue objeto en España y de sus terapias. Y como si se tratase de la más famosa creación de Arthur Conan Doyle, unos extraños acontecimientos se unieron para confundir aún más a los investigadores e incrementar el misterio. En efecto, los agentes de la fiscalía se toparon con 3 misteriosas llamadas que podrían tener la clave para aclarar o enredar aún más el asesinato. La primera comunicación fue hecha a la casa de la comunidad justamente ese sábado, el día de la desaparición. Una mujer que no se identificó dijo que Luz Amparo se iba a quedar en casa de una compañera porque se encontraba muy enferma. La segunda llamada ocurrió al día siguiente. Una mujer con acento costeño pidió hablar otra vez con la hermana Micaela y le dijo que Luz Amparo no iba a llegar porque le habían practicado una boba. La tercera fue hecha el 31 de diciembre a Calcuta, India, un mes y medio después de la desaparición de Luz Amparo. En esa ciudad se encontraba la superiora general de la comunidad de las adoratrices, la hermana Elisa Altadil. La mujer que habló con la superiora dijo que se trataba de la mismísima Luz Amparo. Le manifestó que se encontraba bien y que no la buscaran más, que se había retirado de la comunidad porque estaba enamorada de un hombre y que se encontraba feliz viviendo en Cartagena. La superiora Altadil hizo una reconstrucción de esa conversación a los investigadores. Ellos quedaron con la certeza de que esta última llamada fue realizada por la hermana Leticia. En un rastreo que hicieron los funcionarios de la fiscalía determinaron que la de Calcuta fue hecha desde una oficina de Telecom, ubicada en el edificio Murillo Toro, en el centro de Bogotá, a pocas cuadras de la casa donde vivían las religiosas. Un detalle empujó a los fiscales en esa dirección. Las religiosas que testimoniaron sobre el caso coincidieron en sus versiones. El 31 de diciembre, la única de las hermanas que faltaba en la cartuja para recibir el nuevo milenio era Leticia. La diferencia horaria de 10 horas entre Bogotá y Calcuta hacía coincidir las horas de ausencia del convento de la monja sospechosa con la hora de la llamada Altadil. Era acentuación de la sospecha. Por algo se empieza. La pregunta que cabe aquí es, ¿las monjas decían la verdad o se pusieron de acuerdo para construir su verdad? Por supuesto que Leticia se defendió de los cargos, negó que ella hubiera hecho esas llamadas, pero si no fue la hermana sobre la que estaban puestos los ojos de los investigadores, entonces ¿quién fue la que llamó a Calcuta, sabiendo como sabía todo el mundo que la hermana Amparo ya llevaba 48 días muerta? ¿Cuál era el objetivo? Gracias a las pruebas con luminol, un reactivo que saca a la luz las más diminutas y ocultas gotas de sangre, para los investigadores era claro que Luz Amparo fue impactada en su propia habitación de un tiro en la cabeza, ensunchada y sacada con sigilo del lugar en la madrugada del sábado para abandonarla luego en campo abierto. Para los expertos en criminalística era evidente la necesaria ayuda al menos de 2 personas más. Hay quien lanzara la hipótesis de que tal vez la ayuda vino de algunas prostitutas del Santa Fe. ¿Quién o quiénes? Esa era la madre de todos los interrogantes, y ellas tenían la respuesta que cerrara el círculo. Por otra parte, los investigadores concluyeron que la sospechosa trató de borrar las evidencias. El mayor indicio es que Leticia lavó unas sábanas manchadas de sangre el sábado, día de la desaparición de Luz Amparo, y que cuando la monja sospechosa escuchó la versión de la voz, dijo: Con razón, que las sábanas que yo lavé estaban manchadas. Leticia admitió que sí lavó las sábanas, pero 3 días antes de la desaparición de su compañera, y señaló que estaban manchadas de sangre porque Luz Amparo tenía el período.
Las conclusiones de medicina legal de que la hermana Luz Amparo nunca estuvo embarazada corroboraron lo dicho por la hermana Leticia y en cierta medida jugaron a su favor. Pero la hermana Leticia tenía un poderoso as bajo la manga. Declaró que todo ese entramado de sospechas y acusaciones no eran más que un cobro de cuentas contra ella por las delicadas denuncias que hizo sobre un tema que para nada les gustó a sus compañeras: el lesbianismo que se practicaba dentro de la comunidad entre ellas y con las prostitutas del barrio Santa Fe a las que las monjas prestaban asistencia social. Esa queja la formuló ante una de sus superioras. Se empezaron a dar situaciones muy tensas. Yo confronté a la hermana Carmen Julia con la provincial, la hermana Alicia, de las actitudes que tenía en la comunidad con unas muchachas que vivían con ella. Detrás del caso también estaba la extraña desaparición y muerte de 21 prostitutas de ese barrio de tolerancia que la hermana Amparo había denunciado ante la Defensoría del Pueblo, dentro de una sistemática limpieza social que las autoridades negaron en su momento y que nunca reconocieron ni investigaron. La fiscalía nunca compró las afirmaciones de la hermana Leticia López. Según el ente acusador, la religiosa se estaba enfrentando a una condena entre 25 y 40 años de prisión. El juez 14 penal del circuito de Bogotá valoró las pruebas y dictó una sentencia absolutoria por duda, mas no por inocencia. La fiscalía, al no estar de acuerdo, apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien revisó la sentencia. Tanto la fiscalía como el Tribunal Superior de Bogotá coincidieron en que la monja Leticia López Manrique no estuvo sola en el crimen, que por lo menos 2 personas más participaron en el macabro acto. A las autoridades se les hizo muy difícil entender que una mujer de 1,50 de estatura pueda arrastrar un cuerpo, hacerle lo que le hizo y finalmente conducir un auto a las afueras de la ciudad sin ayuda de alguien. Como decíamos anteriormente, creían que las cómplices fueron, quizás, algunas trabajadoras sexuales del sector, aunque las autoridades nunca siguieron ese hilo, y la madeja se enredó. Luego de 18 arduos meses de investigar y recabar pruebas, la justicia condenó a 14 años de prisión a la hermana Leticia. En 2004, el 13 de mayo, y después de 2 años, la hermana Leticia recuperó su libertad, dado que la Corte Suprema de Justicia consideró que la acusada fue condenada en base a indicios y no a pruebas contundentes. Desde ese momento anunció su retiro de la comunidad a la que perteneció por más de 30 años. En 2017, el Estado fue condenado a pagar una indemnización tanto a la monja como a su madre por un monto que no voy a decir por respeto y prudencia con las afectadas, pero he de informar que no fue gran cosa. Quien tenga curiosidad de en cuánto ascendió ese pago, lo invito a leer el libro CSI Colombia, Radiografía Forense de los Crímenes más Impactantes de la Historia Reciente de Colombia, de Fernando Salamanca. Muchas dudas quedan en el tintero. ¿Quién fue el autor material? ¿Quién el intelectual? ¿Qué intereses ocultos hubo detrás de tan terrible suceso? Pasados casi 24 años, la cosa está así, y tal parece que así se quedará a eterno. Así como el caso de Ana Agudelo, Anita, una pobre chica de 23 años decapitada, desmembrada y enterrada entre los muros de una importante empresa textilera en la Medellín de 1968, tema que desarrollaremos en el próximo video y que nunca se resolvió del todo. Quizás nunca sabremos quiénes y por qué quitaron la vida a una hermosa y alegre chica pelirroja que a temprana edad se convirtió en ángel protector y cuya única ilusión desde los 5 años fue servir a sus hermanos, pues en sus ojos veía a Dios.